Ahora sí, buenos días a todos, bendiciones. Sí, el comentario de la nueva serie, ¿verdad? Que ya comenzamos desde la semana pasada, pero está bien, es bueno que recordemos, todavía es apenas la segunda semana, es nueva. Entonces estamos viendo Gálatas, empezamos a ver la carta a los Gálatas, de Pablo a los Gálatas, y la semana pasada leímos los primeros 9 versículos. Un resumen súper resumidísimo de lo que vimos la semana pasada. Jesús es el Señor. En eso se resume todo lo que vimos la semana pasada, ¿no? El evangelio es justamente eso, declarar el señorío de Jesús o reconocer el señorío de Jesús. Ese era el único evangelio, decía Pablo. Cualquier otro evangelio que les quieran vender ni siquiera es un evangelio de verdad, no es una buena nueva. ¿Por qué no sería una buena nueva? Pues porque cualquier otra cosa que le quieras agregar al evangelio, que sería Jesús y otra cosa, en automático estás negando el señorío de Jesús y por lo tanto ya no es el evangelio. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con los siguientes versículos. Vamos a ver del 10 al 24. Hoy vamos a terminar el capítulo 1. Vamos a ver versículos del 10 al 24. Nada más antes de empezar con la oración y todo eso, en la introducción me gustaría volverles a mostrar un mapita, esta vez diferente al de la semana pasada. ¿Me mandas por favor mi mapita? Eso es todo. No sé si se nota, a lo mejor los hago bolas con este mapita. Lo que es que les quiero contar un par de historias el día de hoy. Resulta de entrada que en la época de Jesús, en la época en que estuvo vivo Jesús aquí en la tierra, que anduvo andando por aquí, en esa época, ¿se acuerdan quién era técnicamente el rey de los judíos? ¿Cómo se llamaba? Herodes, ¿verdad? Herodes Antipas era el rey de los judíos en esa época. Ahora, este Herodes Antipas resulta que tenía de vecino, más o menos en esta zona de aquí, en la zona de aquí arribita, tenía de vecino a un reino que se llamaba el rey de los nabateos. Y estos nabateos tenían por rey a un hombre que se llamaba Aretas IV. Este Aretas IV tenía una hija y un día, algo que era muy común en la época, dio a su hija en matrimonio con Herodes. Era muy normal que los reyes tuvieran familiares o que se casaran entre ellos o con reyes de otros lugares para hacer lazos políticos, por así decir, ¿no? Entonces la hija de Aretas IV se casa con Herodes y Herodes por unos años es muy feliz con ella, pero de pronto un día conoce a una mujer llamada Herodías. Y esta Herodías, que de por sí se ve raro, ¿no? Herodes y Herodías, como que vas a la boda y dice HH o algo así. Entonces, se quería casar con Herodías, pero pues ya estaba casada con la hija de Aretas. Entonces dice, ¿qué hago? Pues fácil y sencillo, me divorcio de la otra chamaca, ¿no? Entonces se divorcia de ella. Esto le ocasionó problemas, se acordarán, con Juan el Bautista. De hecho, en los evangelios se menciona que Juan el Bautista criticó esta decisión de Herodes y es por eso que Herodes lo manda a encarcelar para que ya deje de andar molestando. Y en la boda, cuando se casa con Herodías, la hija de Herodías, que se llamaba Salomé, baila delante de Herodes y Herodes le dice, te la rifaste con ese baile, te salió bien padre, ¿qué quieres que te regale? Y ella, incitada por su madre, le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista es decapitado, todo por culpa de que Herodes dejó a la hija de Aretas IV, que era el rey de por acá arriba de los nabateos. Esa es una historia que ustedes dirán, Fer, no tiene mucho que ver, al rato, más adelante tendrá algo que ver, solo quería que la tuvieran como precedente para que más al rato cuando lleguemos a ese punto ya tengamos esta idea. Ahora, ¿cuál es la otra historia? Les decía, les quería contar dos historias. Bueno, resulta que en el pueblo judío, unos cuantos siglos antes de Jesús, cuando regresan del exilio, algo que es muy importante para los judíos que regresan del exilio es el templo. Tienen que reconstruir el templo de Dios y ellos, sobre todo el grupo sacerdotal, ven que en el templo es donde está la presencia de Dios tal cual. Entonces, para poder tener lo que nosotros hoy en día llamaríamos una relación con Dios, tienes que estar ahí en el templo. Y solamente los sacerdotes podían entrar al templo a hacer los sacrificios y no cualquier sacerdote. Tenían que ser los sacerdotes que vivían para eso, ¿no? Para estar santos delante de la presencia de Dios. Ahora, esto obviamente con el pueblo crea una visión de un Dios pues, muy distante, que sepa la bola si le interesa o no, porque es un Dios que vive allá en su templo y que solamente la gente súper sagrada puede tener contacto con ese Dios, ¿no? Entonces un día de pronto se crea una facción dentro de los sacerdotes que dicen, no,
cualquiera puede tener una relación con Dios siempre que cumpla la ley. Y este grupo de sacerdotes se dan el nombre de, ¿cómo se les llamaba a estos sacerdotes? Yo sé que se la saben. Hago un arcadito aquí, comienza con F. Fariseos, claro, sí, los fariseos. Los fariseos al principio eran los buenos de la historia, porque los fariseos fueron los sacerdotes que promovieron la idea de que cualquiera puede tener contacto con Dios por medio de cumplir la ley. Y no tenías que ser un sacerdote súper santo para poder tener contacto con Dios. Esto a la gente le dio una visión diferente de Dios, un Dios al que sí le importo, un Dios que yo como persona, no tanto como comunidad, se preocupa por mí, ¿no? Sin embargo, los fariseos con los años fueron exagerando este tema de cumplir la ley, lo llevaron al extremo, más extremo que se puedan imaginar, al grado que un día de repente abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban apedreando gente. O sea, apedreaban gente, ¿por qué? Porque era su forma de orillar a las personas a cumplir la ley. Porque si Aldo no está cumpliendo la ley, entonces le damos una buena tunda con piedras y no solamente sirve que nos deshicimos de alguien que no cumple la ley, sino que además todos los que vieron eso, dicen, me alineo por la derecha, ¿no? Entonces, eso fue lo que fue ocurriendo con los años. En este contexto, donde los fariseos ya exageraron todo, es donde aparece Jesús, un hombre que dice ser el Mesías, pero no respeta los días de descanso, el sábado, ¿no? Es un hombre que dice ser el Hijo de Dios, pero no respeta los alimentos sagrados. Es un hombre que dice ser el Hijo de Dios, pero no respeta las festividades, o sea, no cumple la ley al 100%, y es por eso que los fariseos la agarran contra él y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Lo crucifican, aunque 3 días después resucite, a ellos esta onda no les entra mucho en la cabeza, y ellos se enojan porque todavía después de que se deshicieron de Jesús, pues se crea un grupito de seguidores suyos que continúan con sus enseñanzas. Entonces, dentro de este grupito que se le empieza a conocer como cristianos, pues hay un odio de parte de los fariseos hacia estos cristianos, ¿no? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que dentro de estos fariseos aparece un hombre en particular llamado Saulo de Tarso. Sí, todavía no era Pablo. Pero tenía buena respuesta, Eddie, tenía buena respuesta. Sí, era Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso era un fariseo que no solo era fariseo, era fariseísimo. O sea, era un fariseo que cumplía al pie de la letra todo lo que indicaba la ley. Y él se sentía orgulloso de eso. Él sentía, y esto es porque era parte de lo que creían los fariseos, que él podía ayudar a Dios, o sea, él podía echarle una mano a Dios, por así decir, deshaciéndose de la gente que no cumplía la ley. Si él se deshacía de todos los que no cumplían la ley, entonces Dios iba a venir antes a juzgar a su pueblo. Y él no tenía miedo de que Dios juzgara a su pueblo. Él quería ser juzgado por Dios, porque él sabía que iba a ser aprobado el día que Dios los juzgara. Entonces, él es que agarra todavía más odio contra los cristianos y empieza a perseguirlos y a matarlos. Un día, viviendo Saulo de Tarso en este puntito de aquí que se llama Jerusalén, decide viajar hacia este puntito de acá que se llama Damasco. Ahí había un grupo de cristianos e iba a ir a atacarlos a ellos. Sin embargo, casi llegando a la ciudad de Damasco ocurre un hecho histórico muy importante, y es que se tropezó del caballo, ¿no? O sea, se cayó del caballo. Esto que puede sonar medio intrascendente, en realidad es muy importante porque se cae del caballo cuando se le aparece Jesús. Entonces, como lo decíamos la semana pasada, no se le aparece Jesús en un sueño, en una visión, una epifanía, no, se le aparece Jesús resucitado. Eso es lo que dice Pablo. Yo no tuve contacto con un sueño o una imagen, yo conocí a Jesús resucitado. Y entonces es Jesús resucitado el que en Hechos capítulo 9 se nos cuenta que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego dice él, ¿quién eres, Señor? A lo que Jesús le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Es ahí donde Saulo de Tarso se convierte en Pablo. Ahí sí, hay una conversión en este hombre. Todo esto que les acabo de contar ahorita es para entender el trasfondo de Pablo. ¿Por qué? Porque algo que ya habíamos mencionado que va a hacer mucho Pablo en esta carta es defender su apostolado. Y para eso va a dedicar prácticamente toda la segunda mitad del capítulo 1 y la primera mitad del capítulo 2 a contar su testimonio. Sin embargo, su testimonio lo cuenta como para personas que ya lo conocen.
así que solamente va a contar ciertas partes y yo ahorita quise cubrir las otras partes que a lo mejor no conocemos, ¿sale? Entonces, dicho todo eso, ahora sí les pido si me ayudan con una oración, me acompañen con una oración para empezar a leer. Señor, Dios Todopoderoso, Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por el día de hoy. Te damos gracias por esta reunión que tenemos, Señor, porque aquí está tu palabra y aquí está tu espíritu. Sabemos que donde están 2 o 3, Señor, reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Y ahorita estamos aquí reunidos, Señor, con esa intención, con conocerte más, con conocerte por medio de tu palabra y también alabar tu nombre. Levantar nuestra voz para alabar tu nombre, Señor, y darte toda la gloria y la honra, porque sabemos que por medio de nosotros, Señor, tú te glorificas. Eso es lo que queremos hacer el día de hoy, Señor. Así que en nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos esta palabra. Te pido que de verdad no me permitas decir cosas que no vayan acorde a tu corazón, sino que realmente esté exponiendo lo que tú quieres para tu pueblo. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, como decíamos ahorita, la historia que les conté era la conversión de Pablo. Este mapita lo vamos a volver a ver más al rato, por eso les puse como varias señalizaciones. Van a decir, hubo cosas que no usaste, Fer, es que al rato vamos a ocuparlas. Pero si me mandas la portada, por favor, del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar precisamente de la maravilla de la conversión. La conversión, cuando una persona se convierte a Cristo, es una cosa esplendorosa que no tenemos idea de todo lo que está ocurriendo detrás de eso. Y el día de hoy vamos a ver un poquito de eso por medio del testimonio de Pablo. Vamos a leer a partir de, decíamos, el versículo 10. Voy a leer ahorita el puro versículo 10, que dice: porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sí, lo primero que está haciendo el día de hoy Pablo es decir, a ver, espérense, ¿con quién creen que quiero quedar bien? ¿Con los hombres o con el Señor? Probablemente a Pablo se le atacara el que quisiera quedar bien con los hombres por cosas como las que dice en 1 Corintios 9, que dice, me hago a los romanos para llegar a los romanos, me hago a los griegos para llegar a los griegos, me hago a los judíos para llegar a los judíos. Eso podría sonar como que es medio doble cara Pablo, pero Pablo dice, no, es una estrategia, o sea, hablo como chavo para llegar a los chavos y hablo como ruco para llegar a los rucos. O sea, es algo que hacemos los maestros de toda la vida, ¿no? Sin embargo, Pablo dice, todo lo que yo hago, lo hago para agradar a una sola persona, y es Cristo. No es para agradar a los hombres, no busco caerles bien a ustedes, Gálatas, ni a los filipenses, ni a los de Jerusalén, ni a nadie. A quien busco agradar es a Cristo Jesús. Ahora, recordemos, también lo mencionábamos la semana pasada, lo de que Pablo defiende que es un apóstol, y un apóstol, decíamos, es un mensajero, es alguien que no viene a decir lo que yo opino, no vengo a darte mi punto de vista sobre nada, vengo a decirte lo que mi amo quiere que te diga. En este caso, no, está bien, no pasa nada, no se preocupe, a todos nos ha ocurrido alguna vez. Dice Pablo, no, yo no vengo a darte mi mensaje o mi punto de vista, yo vengo a darte el mensaje de mi amo. En este caso, ¿quién es mi amo? Cristo. Dice, yo soy un siervo de Cristo, entonces vengo a darte el mensaje de Cristo, no el mío, ¿ok? De ahí continuamos con los versículos 11 y 12 que dicen lo siguiente. Dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. Y aquí es donde empieza a entrar en materia, porque una de las cosas por las que se le acusaba a Pablo era que él era algo así como un títere de los apóstoles, ¿no? Sí, es que Pablo nomás le anda haciendo la barba a Pedro y a Juan y a todos ellos para quedar bien porque quiere un hueso dentro de la iglesia, ¿no? Como muchas veces se dice de muchas personas. Y Pablo dice, no, espérate, si a mí no me mandó ningún hombre, a mí no me mandó ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni ninguno de los líderes de la iglesia. Yo el mensaje que recibí, dice, no lo recibí de hombre, no me fue enseñado, yo lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. Ahorita mencionábamos precisamente el hecho de que Jesús se le aparece en el camino a Damasco, a punto de llegar a la ciudad de Damasco, ahí es donde tiene un contacto con él, y Jesús le dice, entra a la ciudad, ahí se te va a decir lo que tengas que hacer. Ahora, otras personas,
u otros predicadores de la época, como lo pudieron haber sido Timoteo, Tito, Apolos, Silvano y otros más que se mencionan en las cartas del Nuevo Testamento, ellos sí recibieron su evangelio de parte de los apóstoles. Lo hemos dicho, nosotros somos o tenemos nuestra fe derivada de lo que los apóstoles nos dejaron. Yo personalmente, Fernando Castro, no tuve el privilegio que tuvo Pablo de encontrarme con Jesús resucitado en persona. Entonces no vino y me reveló el evangelio a él, sino que yo creo por medio de lo que estudio en la palabra, que es lo que me dejaron los apóstoles. Sin embargo, Pablo dice, yo sí recibí la revelación directamente de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es este mensaje que dice el mensaje que yo les anuncio o el evangelio que yo les anuncio? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Es decir, ¿cuál es el mensaje que les anuncio? Cristo, y específicamente Cristo crucificado. El Cristo que se entregó en la cruz, lo decíamos la semana pasada, por tus pecados y para librarte del siglo malo. Esa es la única razón por la que Cristo se entregó, por tus pecados y para librarte del siglo malo. Y ese es el mensaje que yo te estoy predicando, dice Pablo. Vamos a continuar un poquito más con los versículos 13 y 14. No es la única a la que le pasan cosas, también a mí. Versículos 13 y 14 dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo de las tradiciones que de mis antepasados. Y esto es lo que les decía ahorita al principio con la historia de Pablo, ¿no? Pablo dice, es que si hay alguien que se podía jactar de ser buen fariseo, era yo. Si hay alguien que cumplía la ley al pie de la letra, era yo. Yo estudié con Gamaliel, yo estudié con los más picudos de los picudos de los picudos que había, y si había alguien que no tenía miedo de que Dios viniera a juzgarnos, ese era yo. Yo me sentía bien seguro de que el día que Dios nos juzgara, yo iba a salir súper bien librado. ¿Ok? Entonces, por eso dice Pablo, yo no tengo por qué rendirle cuentas a otros hombres. Yo no tengo miedo de, que me van a venir a hacer Pedro y Juan. No es cierto. Yo ya era respetado desde antes. Es más, Pablo tenía ciudadanía romana, lo que no es poca cosa, es como ser gringo en Estados Unidos. O sea, ¿qué andas haciendo? No es lo mismo ser gringo en Estados Unidos que ser otra cosa, y lo sabemos. Entonces, Pablo dice, yo era romano y yo podía andar libremente por donde quisiera y hacer lo que quisiera, y yo no le rindo cuentas a las autoridades locales. O sea, si Pablo se metía en problemas, tenía que meterse en problemas con los romanos, porque los judíos no lo iban a tocar, porque era ciudadano romano. Entonces, Pablo tenía todas de su lado. Y dice, entonces yo no tengo por qué ahora venirme a chicopalar con lo que me digan los apóstoles. Sin embargo, vamos a ver un poquito más sobre lo que dicen los versículos 15 y 16. En los versículos 15 y 16 dice, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Y aquí hay tres cosas bien importantes que tomar en cuenta en este pedacito que acabamos de leer. En primer lugar, hay que notar que todos los verbos importantes de esta oración, ¿quién los ejecuta? Dios. Dice, Dios me apartó, Dios me llamó, Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. No soy yo, Pablo, el que busqué esa gran revelación. No soy yo, Pablo, el que por mis grandes estudios encontré esta revelación. No soy yo el que por mis grandes esfuerzos logró lo que tiene. Es Dios. Todo es Dios. Dios fue el que me llamó. Dios es el que se me reveló. Dios es el que tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Entonces, de alguna manera indirecta, por así decir, Pablo le está dando toda la gloria y la honra a Dios. ¿Ok? No tiene que decirlo como estamos acostumbrados, toda la gloria sea para... No lo está diciendo así, pero está dando a entender por medio de cómo estructura sus oraciones que todo lo importante lo hizo Dios.
Ahora, ¿qué es lo que me toca a mí? Dice Pablo. Bueno, pues entonces sí, yo tengo que anunciar a los gentiles. Entonces Dios fue el que me llamó, el que me buscó, el que me encontró. Yo lo único que hago es corresponder a lo que Él hizo por mí, ¿no? Yo ya nada más obedezco a lo que Él me ha mandado. Ahora, otra cosa, menciona que Él fue llamado desde el vientre de su madre. Y esta oración, si te suena familiar de otros pasajes, créeme que a los judíos de la época más. O sea, aquí está citando Él a los grandes profetas. Jeremías en el capítulo 1, versículo 5 dice ser llamado desde el vientre de su madre. Y también Isaías en el capítulo 49 dice ser llamado desde el vientre de su madre. Ahora, tú podrás decir, bueno, pues estuvo chila la conexión que hizo, ¿no? Con Isaías y Jeremías. No, espérate, es que para un judío de esa época que te estés poniendo a la altura de Isaías y Jeremías, no es poca cosa. O sea, estás diciendo que tú eres el nuevo Jeremías, que tú eres el nuevo Isaías. Obviamente Pablo no estaba pretendiendo ponerse a esta altura, no estaba con altivez diciendo, es que yo fui llamado igual que ellos. No, lo que está diciendo es lo contrario, que tanto Isaías como Jeremías fueron llamados desde el vientre de su madre, igual que todos nosotros. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios desde el vientre de nuestra madre. Y miren que aquí está la mía, entonces mi mamá sabe cuándo fui llamado, ¿no? En qué época de la vida fui llamado yo por Dios. Entonces todos nosotros fuimos llamados por Dios desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde ese entonces en el que tú todavía no tenías poder de decisión sobre absolutamente nada, desde ese momento ya Dios había puesto su mirada en ti. Y lo último que me gustaría poner un poco de atención en este pasaje es precisamente que aquí ya está diciendo Pablo que su misión es llevar el evangelio a los gentiles, no a los judíos. Sí lo llevó a los judíos en muchas ocasiones, pero dice mi misión o lo céntrico, por así decir, mi prioridad es llevarlo a los gentiles, a aquellas personas que nadie más les va a predicar. Si continuamos leyendo, el final del versículo 16 y el principio del 17 dicen, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Recordemos que el 15 decía, pero cuando Dios me llamó, entonces sí, cuando Dios me llamó, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Por qué está diciendo esto? Por lo que decíamos hace unos momentos, porque él está defendiendo que no es una marioneta, por así decir, de los apóstoles en Jerusalén. Él dice, yo fui llamado por Dios cerca de la ciudad de Damasco, de ahí llegué a Damasco y no subí a Jerusalén a consultarlos a ellos. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, continúa en el versículo 17 diciendo, sino que subí a Arabia y regresé otra vez a Damasco. O sea, dice Pablo, cuando yo fui llamado por Dios, no subí directamente con los apóstoles. En lugar de eso, fui a Arabia. Para esto me mandas otra vez mi mapita. Les dije que íbamos a regresar al mapita en algún momento. Aquí está Jerusalén, aquí está Damasco, que es donde es llamado Pablo. Y dice, en lugar de regresar a Jerusalén para acá, me vine a esta zona de acá, que es Arabia. Nosotros hoy en día le llamamos Arabia a la península que está acá abajo, pero en aquella época Arabia era esta zona de acá, ¿no? Ahora, ¿qué hizo en Arabia? Bueno, aquí Pablo no lo dice directamente, sin embargo, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 32 y 33, dice, en Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme, pero me bajaron por un cesto, por una ventana de la muralla, y así escapé de sus manos. ¿Se acuerdan que les hablaba hace rato del rey Aretas, verdad? El rey que estaba peleado con Herodes porque Herodes se había divorciado de su hija. Bueno, pues este mismo Aretas es el que también persiguió a Pablo unos años más tarde. Pablo llega a Arabia y aunque no se nos dice exactamente qué fue lo que hizo, tú podrás decir, bueno, estuvo en un retiro espiritual unos meses, pues seguramente estuvo orando mucho, no lo dudo. Pero ¿por qué lo habría de perseguir el rey de Arabia? O bueno, de los, ¿cómo dice aquí? Damasenos. No, los damasenos son los de Damasco, no, los nabateos. ¿Por qué lo iba a perseguir el rey de los nabateos si nada más estuvo en un retiro espiritual? La gran mayoría de los historiadores bíblicos coinciden en que Pablo estuvo en un viaje misionero. O sea, que inmediatamente después de que aceptó a Cristo, de que tuvo su encuentro con Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Subir a Arabia y empezar a predicar el evangelio. Tú preguntarás, ¿y cuánto tiempo estuvo predicando el evangelio? El versículo 18 comienza diciendo,
Entonces, 3 años después, después de 3 años de estar en Arabia predicando el Evangelio, entonces sí, subí a Jerusalén. Esto es bien importante para Pablo. No pone las palabras nada más porque sí. Quiere dejar en claro que no recibió su evangelio ni de Pedro, ni de Juan, ni de ninguno de los apóstoles. Yo ya tenía 3 años evangelizando en Arabia para cuando subí por primera vez con ellos. Y subí porque ya me estaba persiguiendo el rey y tuve que escapar por una canasta que me bajaron por la muralla. Si no, allá me hubiera quedado otro buen rato más, ¿no? Dice, el evangelio que yo recibí, lo recibí directamente de Cristo resucitado. Y ese evangelio no lo recibí de los hombres. Yo a ellos los visité después de 3 años de ya estar evangelizando. Mi ministerio no se forjó en Jerusalén, se forjó en Arabia. Dice, entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo les aseguro delante de Dios que no miento. Y de esto me gustaría mencionar otros 2 detalles interesantes. En primer lugar, menciona a Jacobo, el hermano del Señor. En algunas traducciones vendrá como Santiago. Es el mismo que escribe la carta a Santiago, que tenemos en la Biblia ya entre las últimas cartas. Este Santiago era hermano de Jesús y según los evangelios, él no creía en que Jesús fuera realmente el Mesías. Este Santiago, de hecho, por el contrario, en el Evangelio de Juan, lo trata de incitar a que se regrese a la casa y ya deja de hacer lo que estabas haciendo. Vente, hombre, ya, vamos a convivir, ¿no? Viene una fiesta, hombre, va a ser el cumpleaños del tío. Entonces, este Santiago no creía en que Jesús de verdad fuera el Mesías. Sin embargo, en 1 Corintios 15, dice Pablo que Jesús, una vez que resucita, se le aparece a Pedro, luego a los apóstoles, luego a Santiago, el hermano del Señor, y después a otros 500 más, de los cuales muchos aún viven. No sé si se acuerdan, ese pasaje lo leímos hace como un mes y medio. Entonces, hay una razón por la que Pablo hace énfasis en especial en que Jesús se le apareció a Santiago, y es que ahí tenemos otra conversión importante. No solamente tenemos la conversión de Pablo, que perseguía a los cristianos y ahora es cristiano, sino tenemos al mismo hermano de Jesús, que no creía que su hermano fuera el Mesías, pero una vez que se le aparece Cristo resucitado, entonces se convierte también en uno de los apóstoles. Vale mencionar que históricamente Santiago se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén. Cerca del año 50 después de Cristo, los discípulos se dispersan por todo el Mediterráneo con sus viajes misioneros y Santiago es el que, por así decir, se queda cuidando el fuerte. Él es el que se queda en la iglesia de Jerusalén y pues fue el líder de esta iglesia, tanto así que cuando se hace el concilio de Jerusalén, él es el que toma las decisiones al final del día. Ahora, otra cosa, menciona Pablo al final de este versículo, en lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Esta frase para nosotros puede sonar pues, X, ¿no? Como, sí, pues ya, está prometiendo que no miente. Sin embargo, esta es la frase un poquito deformada, pero esta es la frase que la gente decía después de terminar de dar un testimonio en un juicio romano. Cuando tú terminabas de dar testimonio en un juicio romano, decías, en lo que acabo de decir, aseguro que no miento. Esa era la frase. Entonces, si quisiéramos traducir la Biblia, ahora sí como esas Biblias del lenguaje actual, lo ideal sería poner aquí, juro que digo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ese es exactamente el vínculo mental que está haciendo Pablo con sus lectores. Está utilizando una frase trillada, por así decir, que ellos reconocen que es de un juicio. ¿Para qué? Para afirmar que de verdad, les prometo, no estoy mintiendo. De verdad estoy diciendo la verdad, es neta, la pura verdad. Y entonces sí, vamos a pasar a los últimos 4 versículos. Puedes ir pasando si gustas. Los últimos 4 versículos dicen lo siguiente, 21 al 24. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Antes de explicar lo más importante de este versículo, voy a hacer un último uso de mi mapita. ¿Me mandas el mapa, por favor? ¿Cuáles son las regiones de Siria y Cilicia? Son estas dos. Esta de aquí es Siria, esta de acá es Cilicia.
Si queremos hacer un resumen de todo lo que nos contó Pablo el día de hoy, yo vivía en Jerusalén, subí a Damasco, me encontré con Jesús, ¡pum!, me convierto. Viajo a Arabia, predico por 3 años, luego regreso a Damasco, bajo por una cesta porque me persiguen, viajo a Jerusalén, conozco a Pedro y a Santiago, y después de eso viajo a toda esta zona de acá para predicar el evangelio. Ahora, cuando llega a este punto donde está aquí predicando el evangelio, dice, la gente o los cristianos que venían de Judea no lo conocían todavía, solamente habían oído decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y entonces viene la parte clave del día de hoy. Les decía que el tema del día de hoy era la maravilla de la conversión. Hay una razón por la que la conversión es un momento mágico y esplendoroso. Porque, ¿me regresas otra vez al versículo que teníamos antes, por favor, el último? Porque cuando una persona se convierte a Cristo, glorifican a Dios por su causa. Dice Jesús mismo en Lucas 15 menciona que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, hay celebración, hay gozo en el cielo. Dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, en un pasaje que muchos de nosotros debemos de saber de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esa es la razón por la que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente, porque cada vez que un pecador se arrepiente, las cosas viejas quedaron atrás, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona se arrepiente delante de Jesús, cuando una persona reconoce el evangelio, reconoce el señorío de Jesús, en ese momento todo lo que haya hecho antes deja de importar. Oye, pero yo era drogadicto, no me importa. Oye, pero yo veía porno, no me importa. Oye, pero yo vendía, no sé, cosas ilegales, no me importa. Oye, pero es que yo, no sé, era bien grosero con mis padres, no me importa. Oye, pero yo robaba, no me importa. Todo eso queda atrás. Claro, tú también déjalo atrás. No es nada más que los demás lo dejemos de recordar, es que tú también lo dejes atrás, ¿no? Como en este pasaje que conocemos de la mujer adúltera, donde Jesús se acerca y le dice, yo no te condeno, eres perdonada, nada más vete y no lo vuelvas a hacer. Eso sí, Dios nos da la oportunidad, las cosas son nuevas, eres una nueva criatura y por su espíritu lo puedes lograr. Sabemos que sobre todo en el tema de las adicciones a veces es muy difícil dejar las adicciones, y no solo porque mágicamente llegaste a Cristo, ¡pum!, desaparecieron todas mis adicciones, que ha habido casos de gente que sí le sucede y qué bueno, pero no con todos es tan fácil. Sin embargo, el Señor no te deja solo. Ahora que estás en Cristo y que eres una nueva criatura, tienes un cuerpo en Cristo que te apoya, tienes hermanos que te ayudan, tienes líderes espirituales que te aconsejan, gente que está orando por ti, pero sobre todas esas cosas tienes el Espíritu Santo, que es el que te fortalece y el que te da la convicción de pecado, para que ya no te acerques al pecado, sino que te acerques a Cristo. Dice Mateo capítulo 5 versículo 16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Todos y cada uno de nosotros, si hemos encontrado a Cristo y si vivimos para Cristo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar hace que la gente glorifique al Padre que está en los cielos. Esa es la misión para la que fuimos llamados, para glorificar al Padre. Eso es lo que haremos toda la eternidad, glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tanto Pablo en Gálatas como Jesús mismo en Mateo nos dice que una vez que tú te conviertes, una vez que ocurre ese proceso de la conversión en tu corazón, das gloria al Señor y la gente va a glorificar al Señor. Lo decíamos la semana pasada, el evangelio es bien sencillo. Jesús es el Señor, no hay más. Solo hay una cosa que se le podría agregar a eso y no lo hicimos nosotros, lo hizo Jesús mismo. Arrepiéntete, es lo único. Lo único que te toca a ti, todo lo demás ya lo hizo Cristo. Tú solo arrepiéntete. Por eso dice Romanos capítulo 10 versículo 13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. No hay más. En este capítulo 1
tanto en la semana pasada como en la semana o en el día de hoy, Pablo nos ha invitado más de una vez a que reconozcamos a Jesús como el Señor, y que si invocamos su nombre y nos arrepentimos, tendremos vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les pido si me acompañan en una oración, por favor. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu sacrificio. Sabemos que hiciste lo que nosotros jamás haríamos. Y el día de hoy, Señor, estamos aquí para glorificar tu nombre. Eso es algo, Señor, que nos llena de gozo. Eso es algo que nos alegra el día, Señor. Saber que estamos delante de ti glorificando tu nombre. Pero más aún, Señor, tú nos lo has dicho, nuestro día a día también te glorifica. Nuestro caminar delante de ti te glorifica. Nuestros días en el trabajo, nuestros días en la escuela, nuestras comidas familiares, nuestras salidas con amigos, todo glorifica tu nombre, Señor. Porque la gente puede ver